macroscópica del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, la médula espinal y el tallo cerebral. Este a su vez contiene el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongada. Por otro lado, el sistema nervioso periférico está constituido por 31 nervios raquídeos o espinales, dentro de los cuales se encuentran 8 cervicales, 12 espinales, 5 lumbares, 5 sacros y un coccigio. También se encuentran los nervios craneales, pares craneales localizados en todo el tallo cerebral y sus ganglios asociados. Términos empleados para el estudio del cerebro. Los principales planos anatómicos que se utilizan son el sagital o medio, el coronal o frontal, el transversal y el oblicuo. Las direcciones y relaciones se designan como medial o lateral, superior o inferior y anterior o posterior. También se usan frecuentemente términos de posición, dirección, que tienen su origen en la embriología, que son rostral hacia el extremo de la cabeza, caudal hacia el externo de la cola, dorsal hacia atrás y ventral hacia el vientre. División estructural macroscópica del sistema nervioso central. El encéfalo y la médula espinal están sostenidos y protegidos por los huesos del cráneo y la columna vertebral respectivamente. En el interior de estas cubiertas óseas, el sistema nervioso central está totalmente envuelto por 3 capas de membranas denominadas meninges. Dura madre, la más externa, que es una cubierta fibrosa que cubre encéfalo y médula espinal. Aracnoides, que está separada de la dura madre por un fino espacio subdural. Es una membrana de colágeno translúcida. La pía madre es la más interna de las meninges y es una delicada membrana de grosor microscópico que está adherida firmemente a la superficie del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se puede dividir en posterior, medio y anterior. El posterior se divide en médula oblongada, puente y cerebelo. El prosencéfalo consta del diencéfalo, principalmente tálamo e hipotálamo, y el hemisferio cerebral. Corteza cerebral. La corteza cerebral forma la superficie externa del hemisferio cerebral. Consta de una capa de varios milímetros de grosor, formada por cuerpos de células nerviosas, arborizaciones dendríticas e interconexiones sinápticas. Las áreas de Brodmann son una clasificación funcional de la corteza, que pueden dividirse en áreas de proyección o primarias, áreas de asociación o secundarias y áreas terciarias o de integración. Filogenéticamente se divide en arquicorteza, paleocorteza y neocorteza. También pueden dividirse en lóbulos. Lóbulo frontal contiene la corteza motora primaria. Lóbulo parietal contiene la corteza somatosensitiva primaria. Lóbulo temporal contiene la corteza auditiva primaria. Lóbulo occipital contiene la corteza visual primaria. Lóbulo límbico contiene regiones para la memoria y aspectos emocionales de la conducta. Ganglios basales. En el interior del hemisferio cerebral se encuentran una serie de masas nucleares. Las más importantes son el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. En conjunto se les denomina núcleos basales, ganglios basales o cuerpo estriado. Los núcleos basales están relacionados principalmente con el control del movimiento. Diencéfalo. Forma el núcleo central del cerebro. Está rodeado casi completamente por los hemisferios. El tercer ventrículo, en forma de hendidura, divide el diencéfalo en 2 mitades simétricas. El diencéfalo tiene 4 partes en cada lado: el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo. El tálamo se divide en núcleos que tienen diferentes conexiones aferentes y eferentes.
Determinados núcleos del tálamo reciben impulsos procedentes de todas las vías de los sentidos, excepto del olfato. Estos núcleos se proyectan hacia las áreas sensitivas correspondientes de la corteza cerebral. Otros están conectados con las áreas motoras y de asociación de la corteza, y otros participan en la memoria, el sueño y las actividades mentales. El subtálamo se encuentra en posición ventral respecto del tálamo. Contiene fascículos sensitivos, haces de fibras procedentes del cerebelo y el globo pálido, extensiones rostrales de núcleos del mesencéfalo y núcleos subtalámicos. El epitálamo es dorsomedial respecto del tálamo y adyacente al techo del tercer ventrículo. Está formado por la glándula pineal y por núcleos y fascículos relacionados con las respuestas anatómicas y de comportamiento a los cambios emocionales. El hipotálamo ocupa la región comprendida entre el tercer ventrículo y el subtalámico. Integra y controla las actividades del sistema nervioso autónomo y diversas glándulas endocrinas. La neurohipófisis, que incluye el lóbulo posterior de la glándula hipófisis, es una excrescencia del hipotálamo. Médula espinal. Ocupa el conducto vertebral de la columna vertebral. Se continúa rostralmente con la médula oblongada del tronco del encéfalo. La médula espinal origina 31 nervios espinales pares bilaterales anteriormente mencionados. Está dividida de forma incompleta en dos mitades simétricas por el surco medio posterior y la fisura anterior. En el centro de la médula se encuentra el pequeño conducto central. Rodeando este se encuentra la sustancia gris medular que consta de los cuerpos de las células nerviosas, sus dendritas y sus contactos sinápticos. Tiene forma de H, con 4 protrusiones, las astas posteriores y las astas anteriores. La parte más externa consta de sustancia blanca, que contiene fibras nerviosas ascendentes y descendentes. Tallo cerebral o tronco encefálico, formado por la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Se sitúa sobre la porción basal del hueso occipital y está conectado con el cerebelo y cubierto en la gran parte de él. La médula oblongada se continúa caudalmente con la médula espinal, inmediatamente por debajo del agujero magno. El mesencéfalo se continúa rostralmente con el diencéfalo. El tronco del encéfalo contiene la formación reticular, que tiene varias funciones importantes, como el control del nivel de conciencia, la percepción del dolor y la regulación del sistema cardiovascular y respiratorio. Mesencéfalo o cerebro medio. Se divide formalmente en porciones posterior y anterior a nivel del acueducto mesencefálico. La porción posterior se conoce como techo y consta fundamentalmente de los colículos inferiores y superiores. La porción anterior del mesencéfalo se conoce como tegmento. Cerebelo. Se encuentra encima del bulbo raquídeo y la protuberancia. Está cubierto por los hemisferios cerebrales. Es un área silente del encéfalo. Su excitación eléctrica origina sensación consciente y rara vez causa alguna actividad motora. Es vital en las actividades musculares rápidas, como correr, escribir a máquina o también tocar el piano y en conversaciones. Su actividad motora es total. Ordena actividades motoras del cuerpo. Durante su ejecución sigue señales dirigidas a la corteza cerebral motora y otras partes del encéfalo. Recibe constantemente información actualizada de la secuencia de contracciones musculares, desde las áreas encefálicas del control motor.
Le llega también información sensitiva. Estructuralmente consiste en un manto superficial de sustancia gris. Su corteza encierra una masa interna de sustancia blanca y el corpus o centro medular. El cerebelo colabora con la corteza cerebral en la planificación del siguiente movimiento secuencial, una fracción de segundo antes mientras se ejecuta el movimiento actual. Le ayuda a la persona a pasar con suavidad de un movimiento al siguiente. Aprende de sus errores. Un movimiento actual se ejecuta, aprende a realizar uno más potente o más débil la próxima vez. Sistema nervioso periférico. Los centros viscerales están en la médula espinal, tronco del encéfalo y los niveles más altos. Forman una vía visceral, motriz para el control reflejo de todos los músculos y lisos cardíacos y epitelio glandular de todo el organismo del sistema nervioso autónomo. Los nervios craneales y espinales y los elementos del sistema autónomo forman el sistema nervioso periférico, donde el encéfalo y la médula espinal, cuyos cilindros son ejes, atraviesan los nervios craneales y los espinales. Y los elementos del sistema autónomo forman el sistema nervioso periférico, donde el encéfalo y la médula espinal atraviesan los nervios craneales y los espinales. Estas neuronas eferentes y sus cilindros son el último eslabón neural o vía común final entre el sistema nervioso central y los músculos del esqueleto y las estructuras viscerales del cuerpo. Con esto concluimos el análisis de la división macroscópica del sistema nervioso.